Muy bien, buenas tardes con todos. La diferencia entre nulidad y resolución de contrato. La nulidad del contrato, la nulidad de oficio del contrato. Hay que tener en cuenta que esta nulidad lo hace el titular de la entidad, es una facultad indelegable y al momento de declarar la nulidad de un contrato nos da a entender o debemos entender que ese contrato deja de existir. Todos los efectos, todo lo que pudo haber producido este contrato es inexistente como tal. Entonces, la nulidad de oficio acarrea ello. Por tanto, si decimos que he declarado nulo un contrato, la carta fianza puedo ejecutarla o la devuelvo al contratista, tendrías que devolverla, porque ya no existe el contrato, ni tampoco sus efectos como tal, y nunca debió existir. Es decir, al declarar nulo, pierde todo el sentido, todos los efectos de este contrato como tal. Por tanto, si yo le debía al contratista, tal vez de algunos entregables, no le puedo pagar porque hay nulidad de contrato, es decir, no hay contrato. Eso será un reconocimiento de deuda, porque esto sería como un enriquecimiento sin causa. ¿Es así? A diferencia de la resolución de contrato, que lo vamos a conversar más adelante. En cambio, con la nulidad no le puedo pagar directamente, a pesar que me haya presentado las facturas, no le puedo pagar porque no tengo un contrato como tal. Tienen que pasar por un procedimiento de reconocimiento. Si tengo la fianza, tendré que devolverle. Si tengo una garantía por adelantos, de la misma manera, voy a devolverle. Claro está que le diré, ¿sabes qué? El adelanto que te brindé también devuelve para devolverte la garantía, o si no, descontarte de la garantía, ¿no? Porque nunca existió contrato. Ahora bien, ¿por qué uno declara nulo el contrato? Son por actuaciones que han pasado antes de la firma del contrato. Es decir, puede ser que el postor presentó algún documento que puede ser falso, inexacto, o tal vez estaba impedido, pero en su momento no se verificó. Ello, se firma el contrato y posterior a la firma se verifica o producto de la fiscalización posterior, nos damos cuenta que que ese postor que en su momento lo era, sí estaba impedido o que presentó un documento falso o inexacto, o también que, eh, vamos a ponerlo así, estuvo inmerso en un acto de corrupción para negociar la buena pro. Entonces ahí se tomará la decisión de la declaración de la nulidad del contrato. Muy bien. Entonces acá vemos una opinión, la 81 del 2018, como pueden ver en pantalla, en la cual indica que la consecuencia de la nulidad del contrato es no exigir la ejecución del trabajo alguno al contratista ni efectuarse el pago, lo que les comentaba. Pues el cumplimiento de dichas prestaciones solo se justifica en el marco de una relación contractual válida, ¿no? Si ya declaras nulo, ya no hay la validez de ello. En consecuencia, la nulidad trae como consecuencia, valga la redundancia, que éste no genere efectos económicos, ello sin perjuicio de las acciones destinadas a impedir al enriquecimiento sin causa. El contratista afectado dirá, sí, pero yo te entregué servicio de alimentos, tú me debes 3 meses, los alimentos ya consumiste, me tienes que pagar, ¿no? Muy bien, eso será mediante un enriquecimiento sin causa. Vas a demostrar que fue de buena fe, con factura, tal vez tenga conformidades, tenga correos, para que la entidad proceda a pagarle, a reconocerle ello y pagarle. Puede darse caso que la entidad diga, no te voy a reconocer, entonces eso irá a un contencioso, ya irá a un fuero jurisdiccional donde pedirá su pago correspondiente, ¿no? Las causales de la nulidad. Contravención al artículo 11 del impedimento. Si yo contrato con un postor o con un proveedor que esté impedido, ¿no? Y yo me doy cuenta después, es decir, firmamos el contrato
yo le creo porque él firma un anexo 2 donde dice que no está impedido de contratar ni postular al procedimiento de selección. Yo le creo, pero fiscalizando verificamos que sí estaba impedido. ¿Qué pasa con el contrato? Se puede declarar la nulidad de ese contrato, porque hay una causal de contratar con un impedido. El impacto que tiene esta causal de haber contratado con un impedido es no pagarle. Es decir, un servicio de alimentación puede ser que la entidad le debía de 3 meses y producto de la fiscalización se percatan que esa empresa, ese proveedor, estaba impedido de contratar con el Estado. La entidad decide declarar la nulidad y ahí el proveedor podría decir, voy a aplicar el enriquecimiento sin causa, podría aplicarlo, podría solicitarlo, pero la norma, el artículo 44 de la ley, establece que en este caso no hay retribución alguna, es decir, no te pago ni un sol. Posiblemente el contratista podría someter esto, el, el enriquecimiento al fuero jurisdiccional y eso dependerá ya del juez, ¿no? Pero la ley de contrataciones lo ha establecido de manera expresa, que no cabe la posibilidad de alguna retribución alguna. Entonces acá la entidad no podría pagarle, porque ya la norma ha puesto esa restricción al respecto. Asimismo, la responsabilidad será con los funcionarios, servidores, contratistas, de ver qué pasó, por qué no se verificó, ¿no? En qué momento se dieron cuenta que no estaba impedido, cuáles fueron las acciones que tomaron, y el contratista también, sabiendo que estaba impedido, por qué actuó de esa manera, ¿no? Porque él, cuando firma el anexo número 2 de las bases, él declara no estar impedido y que toma conocimiento de ello. Él no podría decir no sabía o desconocía. Esto se podría considerar como una información inexacta, ¿ya? Porque él al decir que no estaba impedido, pero firma, y sí lo está, sería causal de informar al tribunal para que sancione como información inexacta como tal. Otro supuesto es presentar documento falso o inexacto, ¿no? Esto es cuando transgrede este principio que aplica el comité en su momento, presunción de veracidad. Te creo todo lo que tú me presentas, sin perjuicio de activar los controles posteriores, y si yo verifico que hay algo de falso o inexacto, se rompe este principio de veracidad y en este caso tendré que informar al tribunal para que aplique la sanción correspondiente. Muy bien. Entonces, en el desarrollo del procedimiento de selección que empieza desde la convocatoria hasta el perfeccionamiento del contrato, ahí pueden haber documentos que presente el postor y que él nuevamente voy con el anexo 2. En el anexo 2 indica que él sabe, conoce de la veracidad de los documentos que está presentando. O sea, es decir, él se hace responsable por todo lo presentado en la oferta. Él no puede indicar lo contrario. Me refiero a que él no podría decir que ese documento presentado no sabía que era falso, o ese documento presentado se está haciendo que forma parte de su oferta, no le atribuye a él, ¿no? Que en el anexo 2 él asume toda la responsabilidad. Muy bien, firmamos el contrato. Producto de la fiscalización posterior, nos damos cuenta que la constancia de trabajo de su personal clave era falso. ¿Qué va a pasar con la etapa de ejecución contractual donde ya estamos? Ahí lo que se va a hacer posiblemente, la entidad puede declarar la nulidad. Motivo, presentación de documento falso, ¿no? O puede darse el documento inexacto. También en el caso de que te presenten una garantía de fiel cumplimiento emitido por una cooperativa, vamos a ponerlo así, se pregunta a la cooperativa si esa carta fianza ha sido emitida, la cooperativa te dice sí, yo lo he emitido, si es mía, pero nos percatamos que esa cooperativa
no está bajo la supervisión de la SBS y tampoco tiene la atribución de emitir cartas fianzas. El documento no es falso, pero el documento es inexacto. Es decir, ese documento no es válido para presentar garantía para tema de contratación pública. Entonces sería inexacto. Y también la entidad puede decidir declarar la nulidad del contrato. Muy bien. Ahora, claro, acá se ha puesto lo siguiente, debe haber un previo descargo, claro. Cuando se va a imputar que es documento falso inexacto, como tal, hay que ver un previo descargo, darle un plazo de 5 días, lo vamos a ver más adelante, para que el contratista diga su posición al respecto sobre este documento que ha sido presentado. Ahora, ¿esta es una infracción? Claro que sí, ¿no? Presentación de documento falso o presentación de documento inexacto, ambos son infracciones. Por tanto, de ser el caso, sin perjuicio si la entidad decide o no declarar la nulidad, sí se tendría que informar al tribunal para que aperture el procedimiento administrativo sancionador correspondiente. El otro supuesto que tenemos es cuando hay una apelación en trámite, ¿no? Es otra causal de nulidad que el artículo 44 lo ha establecido. Hay una apelación que puede ser ante la entidad o el tribunal y esta apelación está en trámite, pero yo firmo contrato. Ahora alguien se preguntará, pero si yo apelo, se suspende el procedimiento y no me permite firmar contrato. Es que hay algunos supuestos donde a veces la entidad, por error o por error, como le ponen involuntario, le ponen consentido, calculan mal los días, le ponen consentido y ya empezarían con el procedimiento para la firma de contrato. Esto no quita de que el postor pueda apelar, a pesar que está consentido, ¿no? Supongamos, en una simplificada son 5 días hábiles y el comité decida que el quinto día hábil consentir. Hay que ponerle 10 de la mañana que consiente. Lo consiente, pero esto no quita que el postor pueda ingresar su apelación a las 3 de la tarde. Y hay lo presenta, vamos a suponer, ante el tribunal. Pero la entidad, como ve que ya se consintió, activa el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato, ¿no? Y firman el contrato. Es más, llega y le dice a la entidad que hay un recurso de apelación ante el tribunal y la entidad hace caso omiso y pueden firmar el contrato como tal. Ese contrato es nulo o va a ser nulo porque hay una apelación en trámite que se tiene que desarrollar como tal. Entonces, este supuesto también se puede dar, ¿no? Bueno, la apelación se puede dar por diversos motivos, por descalificación, una mala evaluación, no te otorgaron la buena pro, una cancelación, la nulidad de oficio, entre otros supuestos. Otra causal de la nulidad establecida en el artículo 44 es cuando quieres sacar una directa, ¿no? Pero las condiciones o el incumplimiento de las condiciones y requisitos para una contratación directa. Vamos a suponer proveedor único, pero no es un proveedor único. En sí hay varios proveedores que brindan ese servicio. Tú sacaste como proveedor único y no lo es, ¿no? O lo otro, las condiciones y requisitos que debe un informe técnico legal, una aprobación. Vamos a suponer una directa por desabastecimiento que no tiene aprobación, no tiene informe técnico legal, lo sacaron rápido y recién están regularizando, porque por ahí la entidad entendió que las directas son regularizables y dijo esto también regularizo. Ya, ese sería nulo ese contrato, porque no ha cumplido con los requisitos, las condiciones para ese supuesto de contratación directa. Otro es no emplear el método de contratación previsto en la norma. Cuando hablamos de método, hablamos del procedimiento o el acuerdo marco, ¿no? Si
vas a hacer una compra y una instalación de un ascensor, tienes el mecanismo a utilizar. Podría ser una licitación pública, podría ser una simplificada, pero no lo sacaste por ese medio. Lo compraste, voy a poner así, una contratación sin proceso, entonces ese contrato sería nulo. O se emplea un método de contratación distinto al que corresponde. Por ejemplo, saquemos comparación de precios para el mantenimiento de carreteras. El mantenimiento de carreteras no corresponde a comparación de precios. O saquemos comparación de precios para la compra de incubadoras. Tampoco, ¿no? Porque hay que ver, las incubadoras son productos eh, a medida de la entidad, van a necesitar necesariamente un registro sanitario, el proveedor va a tener un permiso, un requisito de habilitación, posiblemente el plazo no va a ser dentro de los 5 días, va a ser un plazo mayor, como que no cumple las condiciones de una comparación de precios, pero lo sacaron por comparación de precios. Entonces, ese contrato, posiblemente la entidad va a declarar la nulidad. Es otro supuesto. El otro supuesto de nulidad es la transgresión al principio de integridad. Esto tiene que ver con el principio de probidad del código de ética, en la cual, como se dice acá, cuando existe una sentencia consentida o ejecutoriada o el reconocimiento del contratista ante una autoridad nacional o extranjera, durante el procedimiento de selección, ¿no? Indica pues que ha pagado, recibido, ofrecido, intentado pagar o recibir algo a cambio pues de un beneficio indebido. Muy bien, entonces acá se declara nulo ese contrato, pero siempre y cuando esta acción sea del procedimiento de selección, es decir, que este contratista diga eh, o ponga en conocimiento que ha pagado a los miembros del comité para que le den la buena pro. Muy bien. En ese caso, se declara nulo el contrato. Pero ¿qué pasa si el contratista indica que él no ha pagado para la buena pro, sino que él ha pagado para que le brinden la conformidad del servicio? Ya ahí no se va a declarar nulo, ahí se va a resolver el contrato. ¿Por qué motivo? Porque la causal de nulidad nos habla durante el procedimiento de selección, ¿ya? Es decir, desde la convocatoria hasta la firma del contrato. Todo lo que pudo haber pasado en ese trayecto, si él dice que pagó algo a cambio de un beneficio en ese trayecto, ese contrato se declara nulo como tal. Claro, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que corresponde. Ahora, antes de seguir a ver otras situaciones, voy a volver un momento acá. Respecto a la presentación del documento falso o inexacto, a veces sucede que el postor presenta pues documentos de personal clave. El personal clave le envía pues su constancia, su formación académica, su título, sus capacitaciones. Y a veces el postor indica que si bien él se hace responsable, pero deberían sancionar a la persona y no a él, porque la persona, digamos, el personal clave fue quien le presentó los documentos y él, de buena fe, le ha creído que todo es verdadero. Es más, le ha preguntado al personal y el personal le ha jurado que todo es verdadero y él ha presentado. Para tema de sanción administrativa, el postor va a ser el infractor y no tanto la persona como tal. Van a sancionar al proveedor, al que presentó el documento. Pero por un tema penal cambian las cosas. En el tema penal van a imputar a la persona y no al postor necesariamente, porque el que presentó los documentos fue la persona, pero ya es para un tema penal, para que vean la diferencia en el tema administrativo y en el tema penal, cómo va a ser la imputación de responsabilidad. Acá tenemos otras situaciones que puedan generar la nulidad del contrato, las cláusulas de no participar en
en prácticas corruptas y la cláusula de anticorrupción, ¿no? La omisión de estas cláusulas genera la nulidad del contrato. Claro, estas cláusulas son obligatorias y deben estar en todos tus contratos bajo el marco de la ley de contrataciones. Pero si omitiste, no existen estas cláusulas, lo que se pone es que esta omisión se acarrea la nulidad del contrato como tal. Otra cosa es vulnerar estas cláusulas. Acá estamos hablando de la omisión, es decir, me olvidé. Ahora, ¿qué pasa si vulneré? Si vulneras estas cláusulas, ya no sería nulidad, ya vendría a ser una resolución de contrato. Cambia el impacto. Muy bien, acá tenemos el procedimiento, la evaluación de la nulidad. Se configura el supuesto de nulidad, el deslinde de responsabilidades, ¿no? Luego hay una solicitud de pronunciamiento de parte, 5 días hábiles para ver el descargo correspondiente. Se evalúa esta decisión de la declaración de nulidad. El titular es el que toma la última palabra. Entonces, cuando ustedes van a decidir declarar la nulidad, tiene que haber un paso previo. Ustedes tienen que darle al contratista el plazo de los 5 días que estamos viendo acá en pantalla. Este plazo de 5 días para que haga su descargo. Si no hace nada en estos 5 días, ustedes continúan. No ha respondido nada, no dijo nada. Entonces yo la evaluación de mi decisión de la nulidad sería pues que se declare nulo, porque no tengo ningún descargo de parte del contratista. ¿Es así? Ahora, si respondió algo en estos 5 días hábiles, hay que evaluar lo que dijo. Capaz si tenga razón, capaz no, hay que evaluar, ¿no? Y de acuerdo a eso, el titular toma la decisión, decide declarar la nulidad de contrato o decide autorizar la continuación de la ejecución del contrato. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el artículo 44, el titular decide declarar la nulidad de contrato. Como es algo facultativo, él puede decir, bueno, ya tomé conocimiento, ya me están diciendo que este postor nos ha presentado documento falso. Ok, ¿le hemos pedido su descargo? Sí. A ver, hay que evaluar, ¿no? Estamos a un 95%. Ya, costo-beneficio, sin perjuicio, hay que comunicar al tribunal para que empiece con los procedimientos sancionadores correspondientes, pero si nos falta un 5%, es mejor que continuemos. Esa continuación, esa declaración de continuar, tiene que el titular autorizar, es decir, sacar una resolución en el cual diga se autoriza continuar con la ejecución del contrato. Si él dice, no, no, así falta 5% y esto es grave, por ejemplo, se ha contratado con un impedido y mejor, así falta un 5, un 3%, decido declarar la nulidad del contrato. Muy bien. En ambos casos, el titular de la entidad lo declara y es una facultad totalmente indelegable. ¿Ya? Por tanto, acá no puede quedar que el titular tomó conocimiento y nos dijo que sigamos. Ya, y el documento, no, solamente nos dijo que sigamos y no tenemos un documento al respecto. Porque puede ser que el titular posteriormente indique que no tomó conocimiento de esto y que recién está tomando conocimiento, porque si él hubiera tomado conocimiento en su debido momento, pudo haber declarado la nulidad. Entonces, para ello, la norma da dos caminos. Decides declarar la nulidad o autorizas la continuación de la ejecución del contrato. Para eso, tendrá que conocer cuál ha sido el supuesto, si le ha dado el plazo de los 5 días, en estos 5 días, cuáles fueron los descargos, se ha evaluado esta decisión de la nulidad o ya no, cuál ha sido el sustento del proveedor, ¿no? Con los respectivos informes técnicos legales. Ya con todo ese expediente armado, el titular sería como un juez el que toma la decisión, ¿no? Declaro nulo, continúo con el contrato como tal. Ahora, se declaró nulo, va a haber una carta notarial que se notifica al contratista, ¿no? Donde se adjunta una copia fedateada del documento que declara la nulidad.
El contratista le queda someter esta nulidad al arbitraje, más no a la conciliación. El único mecanismo que le va a quedar es el arbitraje como tal. Para eso cuenta un plazo de 30 días hábiles siguientes de haberle notificado la nulidad del contrato. Muy bien. Ahora pasemos al tema de resolución del contrato, que es otra figura. En la resolución del contrato, lo que tenemos que ver es, si yo te resuelvo hasta un entregable o hasta una parte, esa parte ejecutada, yo sí te tengo que reconocer, es decir, te tengo que pagar, ¿ya? Porque ahí sí hay un contrato válido. Pero luego de haber resuelto, de acá para adelante, todo lo que venga posteriormente, ya no tengo contrato contigo. Por tanto, tú no me puedes reclamar sobre esa parte y yo tampoco te puedo pagar sobre algo que no estás ejecutando, ¿no? Entonces, en la resolución de contrato sí te reconozco por todo lo que has trabajado, todo lo que has realizado, porque hay un contrato válido. El impacto de resolver un contrato sí vendría a ser pues, ejecutarte la carta fianza, porque sí hay un contrato válido, pero estoy resolviendo, puede ser por una causa imputable al contratista. El contratista acumuló el monto máximo de penalidades y hemos decidido resolverle el contrato. Si se le resuelve el contrato, podría ejecutar su carta fianza como tal. Muy bien, entonces, la resolución de contrato consiste en dejar sin efecto un contrato debido a algún hecho posterior a su firma que impide su ejecución o finalización. Muy bien, hasta acá quedamos. Una duda común o una pregunta que siempre me realizan es, si supongamos que este es el 100% del contrato, ¿no? Y al 50% yo le resuelvo el contrato. ¿La carta fianza le resuelvo la mitad o le resuelvo todo? La respuesta es que se le resuelve todo, se le ejecute, disculpen, todo la garantía, no toda la carta fianza. Porque no es que por una parte que haya ejecutado, no vamos a sacar un porcentaje proporcional y vas a ejecutar ello. Se ejecuta todo como tal. Ahora, ¿en qué momento se debería ejecutar esa carta fianza? La carta fianza se debería ejecutar cuando tengas ya consentida la resolución del contrato. Consentida me refiero cuando ya pasó los 30 días hábiles y el contratista no sometió a un medio de solución de controversias. Es decir, no fue una conciliación, no fue un arbitraje, no dijo nada, consentido. Es decir, quedó ya firme esto y ahí tendrían que ejecutar la garantía de fiel cumplimiento. O salvo que se vayan a un arbitraje y el laudo salga a favor de la entidad, ya con ello podrían ejecutar la carta fianza respectiva. Las causales es incumplimiento de obligaciones de alguna de las partes, puede ser de la entidad o el contratista, cualquiera de los dos. Un caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, un terremoto, había un colegio que pintar, se destruye, ya no hay nada que pintar, resolvamos el contrato. Esto no es imputable a ninguno de los dos, resolvamos, no te voy a ejecutar la carta fianza, tampoco tú me vas a pedir reconocimiento de daños y perjuicios, porque te escapa de nuestras manos, o un hecho sobreviniente al perfeccionamiento de que no es imputable, ¿no? Similar al punto 2. Ahora, en estos casos, eh, pasa quién resuelve primero, si la entidad o el contratista. Es decir, la entidad resolvió en primera instancia, voy a ponerlo. Luego el contratista dice, yo no me quedo atrás, yo también te resuelvo. ¿De quién vale? En este caso, vale pues de quién primero resolvió como tal. En este caso sería la entidad. Si la entidad te resolvió primerito y tú luego activaste tu procedimiento de resolución, ya es muy tarde, porque ya en el momento que tú querías resolverle, el contrato ya estaba resuelto.
Entonces, a veces sucede eso, un tema de competencia, quien resuelve primero, y por tanto será el que primero activó la resolución, para él será pues el que haya resuelto el contrato como tal. Incumplimiento, resolución de contrato porque no ha cumplido con las condiciones del contrato, vamos a poner así. De forma automática es cuando acumula el monto máximo de penalidad, ¿ya? También cuando tenemos un hecho donde la prestación no pueda ser revertida, ¿ya? Cuando la prestación no pueda ser revertida, también va a ser una resolución de contrato automático. Y el último es cuando vulnera la cláusula de anticorrupción, también es una resolución automática, en esos tres supuestos. En los demás, sí tiene que haber un procedimiento como tal. ¿Cuál sería el procedimiento? A ver, vamos a ver acá un momento. A ver, un momento, quiero ir al procedimiento. El procedimiento sería, el incumplimiento tenemos acá, se envía la carta notarial respectiva, ¿no? Donde se le apercibe y se le da un plazo de 5 o hasta 15 días si es complejo o se trata de obras. Pero en esta primera carta notarial se debe precisar el incumplimiento y esto, claro, es sumamente importante, porque si en la carta notarial yo solamente remito y digo, has incumplido y te doy un plazo de 5 días para que cumplas con el contrato, bajo apercibimiento de resolverte el contrato, no te dije nada. Es muy subjetivo, es muy amplio. Tengo que ser bastante preciso cuál es el incumplimiento, ¿no? Falta hacer el mantenimiento a las 4 camionetas de acuerdo al requerimiento establecido, ¿no? Habiendo pasado tantos días, persistiendo la necesidad. Tengo que ser preciso al respecto para que el contratista tenga claro cuál es su incumplimiento. Y luego esto no tengamos problemas en que, como no le dije cuál era el incumplimiento, a él no le quedaba claro qué debía hacer para superar esto y no llegar a la resolución. Entonces, para evitar eso, es que se precise el incumplimiento como tal. El contratista no hace ninguna acción, no realiza nada, se envía una segunda carta notarial donde ya se comunica la resolución de contrato, ¿no? Y esto respecto a la notificación se tiene que ver como un procedimiento en el sentido de que para la sanción que impone el Tribunal de Contrataciones, se verifica si el procedimiento de resolución de contrato se ha llevado a cabo de acuerdo a la norma de contrataciones. ¿A qué me refiero con esto? A que se haya seguido este paso. Primero, le hace percibido y sea bajo carta notarial. Luego, en la segunda carta también bajo carta notarial. Sí, ha sido bajo carta notarial, ha sido notificado. Muy bien. ¿Dónde ha sido notificado? ¿No? Se tiene que ver. ¿Dónde le ha notificado el notario? Tiene que verse que ha sido el domicilio donde se ha establecido en el contrato como tal. ¿Qué pasa si no cumple con ese mecanismo? Es decir, yo le notifiqué, bueno, quería ahorrar y utilicé un juez de paz, no utilicé carta notarial. Y el juez de paz es un equivalente, así que yo lo utilicé ya. ¿Es válido? No es válido. O lo otro, ¿no? El contratista vino a mi entidad y en este supuesto yo le puedo notificar. Es más, le hemos tomado firma, huella, fotografía, todo que está debidamente notificado. Tampoco, porque la formalidad amerita que sea carta notarial. Si no cumples con este mecanismo, quiere decir que la resolución del contrato no se ha realizado válidamente. O sea, no es válido tu resolución de contrato. Esa resolución de contrato carece de validez, por tanto sería nula. En ese sentido, tendrían que nuevamente realizar todo el mecanismo, nuevamente notificarle vía carta notarial a la dirección establecida, ¿no? Apercibiéndole 5 días, luego
la otra carta notarial donde se le comunica la resolución del contrato. A ver, antes de terminar, me pasé esta parte. Respecto a la resolución de contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente, que les decía, tiene que cumplir tres cosas, ¿no? Que sea extraordinario, imprevisible, irresistible, es algo que está fuera del alcance tanto de la entidad como del contratista. Por tanto, si esto no está en el ámbito de ninguno de los dos, se va a resolver el contrato de mutuo acuerdo. Por tanto, ninguno de los dos va a reconocer algo, ¿ya? Porque esto escapa de las manos de tanto de la entidad como del contratista. Ahora, ¿se puede resolver por la cláusula de anticorrupción? Sí. Cuando hablamos de la cláusula anticorrupción, a veces nos vamos por el tema de cualquier beneficio, dádiva, algún regalo a cambio de algo, ¿no? Que estuvimos comentando hace un momento. Pero hay otra cosa muy importante que deben tener en cuenta. Es la obligación de que el contratista se conduzca durante la ejecución del contrato con honestidad, probidad, veracidad e integridad. ¿Qué quiere decir esta parte? Si el contratista me presenta un documento falso, estoy hablando del contratista, ya no el postor, el contratista me presenta un documento falso, ¿sería causal de resolución de contrato? Sí. Pero ¿bajo qué supuesto? El supuesto es que vulneró la cláusula de anticorrupción. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de vulnerar la cláusula de anticorrupción, no solamente es que recibió un beneficio, una dádiva, un regalo a cambio de algo, sino que también va cuando el contratista presenta un documento falso, un documento inexacto o te brinda una información falsa, ¿no? Y esto sí habría vulnerado la cláusula de anticorrupción. Entonces, ese sería el motivo por el cual también se pueda resolver el contrato. Muy bien. Y eso sería todo respecto a la nulidad y la resolución del contrato. Solamente para acotar y pasar a las preguntas, tanto la nulidad como la resolución del contrato eh, son facultades del titular de la entidad de manera, voy a poner, potestativa, es decir, es un puede y no es un debe, en el sentido de que la nulidad y la resolución es una decisión que se tomará, no es algo obligatorio. Ellos evalúan y de acuerdo a esta evaluación deciden si declaran nulo o no. Asimismo, la diferencia entre una nulidad y una resolución, la nulidad, como dijimos, es que ese contrato deja de existir, todos sus efectos desaparecen. En cambio, en una resolución de contrato, hasta la parte que avanzamos, yo te reconozco, es válido, existió un contrato, pero este contrato no llegó a su fin, pero te tengo que pagar por todo lo trabajado, todo lo avanzado, eso sí, y el impacto es también ejecutarte la carta fianza, porque hay una fianza que tú me presentaste y como su propio nombre, ¿no? Es la garantía de fiel cumplimiento. Tú no estás cumpliendo fielmente mi contrato, te tengo que ejecutar esa carta fianza. Listo. Ahí nos vamos a quedar. Les agradezco la participación activa a este seminario. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.